tal? Bienvenidos, bienvenidos sean todos a este tiempo de Escuela Bíblica Virtual de Casa de Oración Cristiana, tiempo en que seguimos estudiando la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo y pues preparados todos allí para compartir este tiempo y poder estudiar la bendita palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, alabamos tu nombre y te glorificamos a ti, Señor. Padre, en esta hora entregamos este tiempo en tus manos y te pedimos la guía de tu Espíritu Santo para comprender tu palabra, Dios, y para poder aplicarla. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos en el Evangelio de Mateo, como decíamos. Estábamos en este texto del capítulo 14, 22 al 33, y vamos a continuar allí donde quedamos. Así que toma tu Biblia, ábrela en este punto y vamos a retomar la lectura para seguir adelante con el texto. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Aquí estábamos en este texto en la última ocasión y habíamos prácticamente dejado a Pedro caminando sobre las aguas. Ahí estaba Pedro caminando sobre las aguas cuando compartimos el último estudio. Así que vamos a ver qué sucede entonces en ese instante y vamos a ver qué lecciones podemos recibir del texto bíblico para nuestra vida diaria sobre esta experiencia de Pedro. Dice que al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Fíjate que dice, al ver el fuerte viento, obviamente no se puede ver el viento. Todos tenemos eso claro, pero se puede ver el viento por sus efectos, por el mover de los árboles, por el mover de las nubes, por el mover de las olas. Y aquí lo que se refiere el texto es precisamente a que Pedro estaba mirando el mover de las olas, eso que hacía el viento sobre el mar. Y eso fue lo que en ese momento en donde él se enfocó. Y mientras Pedro mantuvo los ojos en Jesús, avanzó sobre las aguas. Ahí lo habíamos visto en la última ocasión, como él caminaba prácticamente sobre la palabra de Jesús, que le dijo, ven. Y en esa fe, en la palabra de Jesús, en quien Jesús era y su palabra, él caminó sobre las aguas. Pero al poner la vista en las circunstancias adversas que tenía a su alrededor, obviamente se llenó de temor y con ello le faltó la fe y comenzó a hundirse. Y es que enfocarnos en Jesús, como dice Hebreos 12:2, genera en nosotros fe. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De tal manera que es en Él en que tenemos que tener nuestros ojos físicos y espirituales, físico en el caso de Pedro, espiritual en el caso nuestro, para mantener nuestra fe firme. Pero enfocarnos en las circunstancias adversas a nuestro alrededor, que vaya que las tenemos, en el área de la economía, en el área de la salud, en el área de la familia, inclusive en el área ministerial, laboral, etcétera, la seguridad pública, tantas cosas, emocional, en fin, enfocarnos en esas circunstancias adversas que todos atravesamos día a día,
nos trae temor y el temor nos roba la fe. Entonces, aquí el punto no es ignorar las circunstancias, no es que vamos a negar una situación de enfermedad, no es que vamos a negar una escasez económica, no vamos a negar la rebeldía de un hijo. Pero el punto importante es que debemos enfocarnos en el Señor y en nuestra seguridad que está en Él y no enfocarnos, distraernos con las circunstancias, porque distraernos con la adversidad solamente va a generar temor y el temor nos roba la fe. Enfocarnos en Dios va a generar fe. Yo mismo tengo la experiencia de pasar en algunas ocasiones por ese tipo de circunstancias y algo que me sucede a veces es que cuando hay una preocupación que ronda mi mente en estas diferentes áreas que menciono, me ha pasado que me trasnocho a veces, me despierto a la 1 o 2 de la mañana y no me puedo dormir. Pero lo que he descubierto es que si en ese momento de insomnio, en lugar de ponerme a rumiar la preocupación que me está afectando, me pongo a orar y a hablar con el Señor y a adorarle, a alabarle, o sencillamente entregarle mi ansiedad, etcétera, pues realmente aquello va totalmente disipándose. Entonces es lo que, de lo que se trata, de no enfocarnos en las circunstancias adversas, no mirar a las circunstancias a nuestro alrededor como nuestra prioridad, no ignorarlas como que si no existieran, sí existen, pero saber que es el Señor el que tiene cuidado de nosotros. Esa fue la situación que llevó a Pedro a hundirse en este momento. Pero al hundirse Pedro hizo lo único que le podía salvar, que es clamar al Señor. Le dijo, Señor, sálvame. Y es que cuando estamos en circunstancias desesperadas, solo nos queda orar, solo nos queda cuando ya se agotaron todos los recursos humanos y ojalá que lo hiciéramos antes, pero en ese momento no nos queda de otra. Ahí es cuando Pedro hace lo que llamamos una oración saeta. Mira, ahí no había momento, no había lugar para ponerse con mucha teología, con mucha, vamos a citar este versículo, aquel otro, vamos a ver exactamente con qué palabras le hablo al Señor. No, ahí había que decir específicamente lo que se necesitaba porque Pedro se estaba uniendo en cuestión de segundos. Así que ahí, en esos momentos difíciles, cuando enfrentamos una adversidad que está prácticamente en instantes afectándonos, lo que nos queda es una oración saeta, como se le llama, como aquellas flechas que uno lanza así de repente. Créame que también son válidas. Una oración para ser válida y oída por el Señor no tiene que tener tanta adorno y tanta fraseología. Qué bueno que podamos pasar horas delante del Señor en oración, pero cuando hay una necesidad específica apremiante, el Señor sabe también escuchar y atender esas oraciones instantáneas, esas oraciones saetas como la que hizo Pedro en este momento. Señor, sálvame. O sea, ahí olvídate de la teología, la escatología y todas las doctrinas y demás. Tú lo que necesitas es pedirle a Dios por tu necesidad desesperante. Y es que cuanto más desesperada es nuestra situación, más específica se torna nuestra oración. No, en esos momentos tú te olvidas de pedir porque sea tal cosa con tantas arandelas de este color, de lo otro. Te olvidas de tantas cosas superfluas. Sencillamente vas a lo que de verdad necesitan en ese instante. ¿Cuántas veces no habremos pasado por esas circunstancias cualquiera de nosotros, verdad? Pero bueno, lo que nos alienta es saber que aún esas oraciones el Señor las escucha, aún por más instantáneas y sencillas que sean. Y al momento Jesús, dice el texto, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mira, la respuesta de Jesús al clamor de Pedro fue instantánea, instantánea. O sea, Jesús no se puso, a ver, Pedro, trata de caminar, haz un poquito de esfuerzo, genera un poquito más de fe. A ver, Pedro, muévete acá. No, Jesús respondió instantáneamente porque era lo que Pedro necesitaba en ese momento. En ese momento Pedro no necesitaba un tratado de natación ni de cómo flotar, necesitaba que fuera sostenido. En primera instancia necesitó de la palabra, ven. Ahora necesitaba de la acción directa de Jesús de sostenerle de su mano. Y es que puede que el Señor permita que empecemos a hundirnos. No sé cuál sea tu experiencia, pero puede ser que estás comenzando a hundirte en una circunstancia difícil. Y puede ser que el Señor permita que empecemos a hundirnos como le sucedió a Pedro.
pero nos va a salvar antes que nos ahoguemos. En su momento justo, Él va a intervenir, porque Él no es que va a evitar que tengamos este tipo de adversidades, pero Él va a intervenir antes de que las adversidades nos superen. Dios siempre llega a tiempo. Yo siempre he dicho que sí, Dios no llega tarde, pero tampoco llega antes. Llega justamente cuando nosotros lo necesitamos, porque a veces quisiéramos que llegara antes, pero no, Él nos deja pasar a veces por algunas experiencias cuando el agua quizás no llega hasta el cuello para que comprendamos aún más nuestra necesidad de Él. Y ahí, en el instante justo, Él extendió su mano y salvó a Pedro. Al final, dice un dicho que al final, para el creyente, al final, para el Hijo de Dios, todo estará bien. Y si todo no está bien, es que todavía no es el final. ¿Oíste? Al final, todo estará bien. Y si todo no está bien, es que todavía no es el final. El Señor siempre tiene la última palabra en tu situación, en mi situación, en la de cada uno de sus hijos. Ahora, ante Jesús, Pedro jamás estuvo en peligro. Jesús tenía todo bajo control. Así nos pasa a veces. Nos parece que el Señor como que se distrae y nosotros... No, Jesús sabía exactamente hasta dónde Pedro podía llegar y sabía todo lo que tenía que hacer en el momento que la fe de Pedro fallase. Así que Pedro sí, se tuvo en su momento desesperado, pues prácticamente viéndose perdido. Pero Jesús sabía lo que tenía que hacer en todo momento para tener a Pedro a salvo. Ahora bien, si te pones a pensar, el verse perdido en ese momento de Pedro, de hundirse, verse prácticamente ahogado y rescatado por el Señor ante su clamor instantáneo, para mí que eso fue un elemento adicional que fortaleció la fe de Pedro, porque se dio cuenta una vez más que podía confiar en el Señor, porque cuando el Señor nos rescata, aunque sea in extremis, como se dice, que en lo último llega Él para sacarnos del peligro en que nosotros mismos a veces nos hemos metido, eso fortalece nuestra fe y nuestra confianza en Él. Entonces, aquí vemos cómo Pedro pudo haber incluso salir fortalecido de esta experiencia, porque las adversidades nos fortalecen en el Señor. Ahora, curioso, Jesús le reclama a Pedro por haber dudado, evidenciando por medio de esta duda una fe apocada. Y es que dice Santiago 1:6 dice que debemos pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrebatada por el viento y echada de una parte a otra. De tal manera que la duda es todo lo contrario a la fe. Y aquí el Señor le plantea a Pedro eso, que precisamente había dudado. Ahora uno dice, pero ¿cómo Jesús le va a reclamar eso a Pedro si Pedro acaba incluso de caminar sobre las aguas? ¿Qué fe, qué hombre tiene suficiente fe para eso? Claro, le fallaron a lo último, pero en vez de felicitarlo, porque por lo menos, no, pero es que atención, el Señor Jesús ya le había dado suficientes evidencias. Mira todo lo que ha caminado, todo lo que hemos visto hasta aquí en cuanto a la experiencia con Jesús que habían tenido los 12. Tantas sanidades, calmado tormentas, resucitado, haciendo milagros de multiplicación de panes y de peces, haciendo una cantidad de milagros. Pero precisamente esa cantidad de evidencia debería ser suficiente ya para que Pedro pudiese confiar en el Señor Jesús en todo instante y no tener dudas, de tal manera que no había excusas para no creer a pesar de todo. Y es que siempre se le exigirá más al que más se le haya dado. El que tenga mayor crecimiento espiritual, al que tenga mayor crecimiento espiritual se le va a exigir una fe más robusta delante de Dios. Dice Lucas 12:48 que a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En el ámbito espiritual es así. Cuanto más nos haya el Señor dado, que tengamos más experiencia, más crecimiento, nuestra fe va a ser exigida más. Muchas veces a las personas con un poco tiempo en el Señor, el Señor les da sus peticiones de una forma muy generosa, pero precisamente porque tienen poca fe. Pero cuando son creyentes de más años, usualmente se les exige una fe más robusta, una fe más madura.
Y aquí a Pedro se le estaba exigiendo ese tipo de fe. Por eso el planteamiento del Señor Jesús en cuanto a su fe apocada. Dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Dice que al subir Jesús con Pedro a la barca, el viento se calmó. Fue algo instantáneo. Algo parecido a lo que ocurrió en Mateo, 8:26, la otra tormenta, recuerdan, en el mar de Galilea, cuando Jesús estaba durmiendo y que él se levanta, reprende el viento, y ahí en Marcos 8:26 dice que reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. De esa forma, instantánea. Ahora, no fue coincidencia acá que al subir a la barca instantáneamente se calmara el viento, porque fue el Señor Jesús el que estaba poniendo todo bajo control, incluyendo a los elementos de la naturaleza. Ahora, en este caso, él no habló al viento, al mar, como lo hizo en Mateo 8:26, que allá sí lo declaró delante de los discípulos. En Mateo 8:26 uno deduce que Jesús lo había hecho en una primera experiencia para que los discípulos pudieran percibir con sus oídos y con sus ojos su autoridad ante la naturaleza. Acá, ya después de haber pasado por una experiencia previa con esas características, acá ellos ya prácticamente entendiendo que Jesús tenía control sobre la naturaleza, ellos asumirían que definitivamente que Jesús era el que había hecho que esto se calmara porque ya lo había hecho anteriormente sin necesidad de hablarle a la naturaleza. Aquí ya Jesús no necesitó demostrarle su autoridad, sencillamente la naturaleza le obedeció y ellos debieron entender eso porque tenían la experiencia previa en la cual él sí le habló al viento y al mar. Ahora, los discípulos, dice, adoraron a Jesús, porque dice que entonces los que estaban en barca vinieron y le adoraron. Eh, Ahora, el que el viento cesase al subir a Jesús a la barca debió impactar a los discípulos, como los impactó allá en Mateo 8:27, el pasaje que acabamos de mencionar. Y aquí eso genera en ellos esa acción de adoración. Y es que a Matthew Henry dijo una vez o escribió que la fe es la base de nuestro culto y el culto es el producto genuino de nuestra fe. La fe, o sea, el ver, creer en Jesús por lo que Él es y lo que hace en nuestra vida, es la base genuina de nuestro culto, de nuestra adoración al Señor. Y el culto es el producto genuino de nuestra fe, de tal manera que es recíproco. Nuestra fe en Él genera una adoración genuina y esa adoración genuina es eh, eh, producto de nuestra fe. Así que eso es lo que estamos viendo aquí en los discípulos. Y fíjate que, y fíjate que Jesús aceptó la adoración de los discípulos porque Él no los criticó. Porque cada vez que un hombre es, hacía un acto de adoración en la escritura a otro hombre o aún a un ángel, era reprendido, porque definitivamente no se debe adorar a nadie que no sea Dios. De tal manera que si Jesús no fuera Dios y él estuviera consciente de eso, él no habría aceptado esta adoración. De tal manera que él está implícitamente aceptando que o testificando que él es Dios al aceptar esta adoración. Tú puedes ver, por ejemplo, el caso de Pedro en Hechos 10, cuando Cornelio dice que al recibirle, postrándose a sus pies, adoró, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Eso está en Hechos 10, 25 al 26. Pero también puedes ver el caso de Juan, que dos veces en Apocalipsis se postra delante de ángeles. En Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Y en Apocalipsis 22:8 y 9 dice, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Nunca una criatura va a aceptar ningún tipo de adoración. Solo Dios es digno de adoración. Y que Jesús aceptara adoración de parte de sus discípulos implica su conciencia de que Él es Dios. De tal manera que esto es digno de resaltar. Ahora, su fe en Jesús, como vemos aquí, alcanzó otro nivel.
alcanzó otro nivel porque ya están viéndolo ya con unos ojos de mayor profundidad en cuanto a su fe. Y es que los discípulos, como vemos aquí, los discípulos van prácticamente creciendo en su fe. Fíjate que en Mateo 8:27, en Mateo 8:27 dice que los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Cuando la primera tormenta en Mateo 8 dice, ¿qué hombre es este? Pero todavía lo llaman hombre. Ahora aquí en Mateo 14:33, ahora dice, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, los mismos de Mateo 8, los 12, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Pero ya en Mateo 16:16, lo veremos próximamente, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, mucho más específico. Como ves, la fe de ellos va a ir madurando o ha venido madurando y seguirá madurando en la medida que tienen más experiencia con el Señor. Porque así debemos ser todos, ir creciendo en nuestra comprensión de la divinidad. Así debemos crecer nosotros cada día, pero vamos a crecer en la medida que tenemos más experiencia con el Señor, que estamos más tiempo con Él a través de su palabra, de la meditación en la misma, de estar ahí congregándonos, estar compartiendo y estar meditando en Él. Y fíjate que según Juan 6:21, según Juan 6:21, enseguida llegaron a su destino. Juan 6:21 dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Fíjate que llamativo, no es un detalle menor. Eso lo dice el pasaje paralelo de Juan 6:21, que apenas Jesús llega a la barca, prácticamente enseguida llegan a la otra orilla. Y recuerda algo, ellos habían, en ese momento en que Jesús los intercepta, ellos habían prácticamente estaban a mitad de camino. Eso lo podemos ver en Mateo 14:24, dice que la barca estaba en medio del mar y que cuando Jesús viene a ellos caminando sobre las olas. Y ahora, ahora cuando Jesús llega a ellos, dice que inmediatamente llegan a su destino. Y ya habíamos visto cuando estudiamos el tema de las vigilias, cuando Jesús llega donde ellos que están en medio del mar, a mitad de camino, estábamos prácticamente en la cuarta vigilia. Jesús vino a ellos caminando sobre el mar en la cuarta vigilia de la noche, o sea que era más de las 3 de la madrugada, que nos calculamos que han pasado entre 6 a 9 horas para llegar, mínimo 6 horas, para llegar hasta la mitad del camino. Pero una vez que Jesucristo está en la barca, llegan instantáneamente al otro. La primera mitad les demoró por lo menos 6 horas. La segunda fue una cuestión de minutos, porque ya Jesús está en la barca. Y así es de diferente nuestro caminar en la vida. Una cosa es cuando Jesús está fuera y otra cosa es cuando Jesús está en nuestra barca, en nuestra vida, en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Cuando Jesús está en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en nuestra vida, el camino se hace más fácil. Pero mientras Él está fuera de nuestra barca, de la barca de nuestra vida diaria, cuando no lo tomamos en cuenta, cuando no lo obedecemos, probablemente nos va a demorar mucho más llegar a la meta que en un momento dado tenemos que llegar. Entonces siempre aseguremos que Jesús esté en medio de nuestras decisiones y acciones. Y así llegamos entonces a Mateo 14, 34 al 36, que es posterior a este episodio en el mar de Galilea. Y dice así el texto de Mateo 14, 34 al 36. Y terminada la travesía vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. El pasaje paralelo de este texto, está en Marcos 6, 53 al 56. Marcos 6, 53 al 56 es el pasaje paralelo para que lo anotes y lo puedas revisar posteriormente. Ahora dice ahí, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Genezaret es esa llanura muy poblada, había muchas poblaciones, aldeas y alguna
sobre todo aldeas, alguna ciudad, que además es muy fértil, sobre todo en cosechas de frutales, que está en la costa noroeste del mar de la Galilea, al suroeste de Capernaum. Tiene alrededor de 6 kilómetros de largo por 3 kilómetros de ancho. Esa es la llanura de Genezaret. Entonces esta región, no es una ciudad, es una región, se llama Genezaret. Y hoy en día, esta sería la imagen que tendría esta región, una región muy fértil, bastante poblada, que está en la región noroeste del mar de Galilea, ligeramente al sur oeste de Capernaum. Allí llegó Jesús con sus discípulos. De hecho, el lago de mar de Galilea es llamado lago de Genezaret. Por ejemplo, en Lucas 5.1, en Lucas 5.1 lees, estando Jesús junto al lago de Genezaret. Entonces es otro nombre que se le da al mar de Galilea, lago de Genezaret, precisamente por esta región de Genezaret, que es a donde llegó Jesús con sus discípulos en este momento. Dice que cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y es que vemos que viviendo cerca de Capernaum, estos hombres de Genesaret ya deberían conocer de Jesús y su ministerio de milagros. Era una región muy cercana a Capernaum donde Jesús tuvo la mayor parte de su ministerio de Galilea, tuvo ahí su base de operaciones, ahí dio grandes enseñanzas, ahí obró muchos milagros, así que esta gente de Genesaret seguramente conocían de Jesús. Y cuando lo ven llegar a su territorio, comienza aquel movimiento de gente detrás de Jesús. Y es que Jesús no podía pasar desapercibido, por su fama se había extendido, por lo que era reconocido por todos. A donde se movía ya la gente lo buscaba, ya la gente le reconocía, ya la gente divulgaba la noticia. Igual que hoy, donde el Señor Jesús irrumpe en una vida, en una familia, en un lugar, en una población, algo va a suceder. Dice que cuando Cristo pasa, algo pasa, definitivamente. Cuando Él llega a nuestra vida, algo tiene que suceder. Siempre el Señor Jesús va a remover nuestras mentes, nuestros espíritus, nuestras almas, y lo va a hacer con las personas y lo va a hacer con las poblaciones. Y aquí no fue la excepción. En Capernaum Él generó enseguida esa respuesta de parte de estos hombres de Genezaret. Ahora, estos habitantes de Genesaret, si te pones a ver, hicieron lo contrario que hicieron los de Gadara. Si recuerdas en Gadara, allá el tema del endemoniado gadareno, por ejemplo, en Mateo 8:34, ellos más bien rechazaron a Jesús cuando Jesús llegó a su tierra. Dice que la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Entonces, los de Gadara le rechazan, vete de nosotros, no queremos nada que ver contigo. Pero los de Capernaum llaman gente, vengan, vamos a buscar de Jesús, que Él tiene respuesta. Y es que así sucede con cada persona que tiene un encuentro con Jesús. O lo acepta o lo rechaza. No hay lugar para la neutralidad, no hay lugar para la indiferencia, porque todos tenemos que dar una respuesta ante Jesús. O lo aceptamos o lo rechazamos. O somos como los gadarenos o somos como los de Genezaret. Y ojalá que seamos como los de Genezaret. Ahora, ellos dicen que difundieron la noticia de la presencia de Jesús entre la gente de los pueblos y aldeas alrededor. Y es que las personas de Genezaret vencieron creer en Jesús. Ellos hicieron lo que todo creyente debe hacer, hablarle a la gente para que vengan a Jesús. Eso no es otra cosa que evangelizar. Y esa es la responsabilidad de todo creyente. Y dice que la gente acudió a Jesús con sus enfermos. Lo dice en Mateo también 4:24, es un pasaje que dice algo muy parecido. Todos los enfermos vinieron a él. Porque las personas de Genezaret, de toda esta región, creyeron en Jesús y le llevaron los enfermos creyendo que los podía sanar. Si no creyesen que los podía sanar, no le llevarían sus enfermos. Entonces todo eso indica que les podía sanar y que eso era lo que los estaba motivando.
Vamos a detenernos aquí por hoy porque el tiempo ha avanzado y en este punto continuaremos la próxima ocasión. Hasta entonces, que el Señor bendiga tu vida ricamente.